Bueno, pues la verdad que hace hoy un tiempo bastante raro en la isla de Lanzarote. Se ha mezclado ya el final de la calima con el temporal que está azotando parte sobre todo de las islas occidentales, con lluvia, pero sobre todo con fuertes vientos. En definitiva, no es uno de los mejores días de Lanzarote, pero también hemos tenido tantos buenos días en este invierno y otoño que, bueno, por un día que salga mal, pues no pasa nada. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está usted? Yo muy bien, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a saludar también a Guillermo Bruñuela. Buenas tardes, ¿Qué tal, Guillermo, Jorge? ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hoy precisamente Guillermo se desplazó a Playa Blanca. ¿Por qué? Porque se producía una desocupación que nunca a nadie gusta, en este caso de una vieja urbanización, o mejor, más que una vieja, una urbanización que con la crisis de los años de 2008 pues nunca se terminó de hacer y fue ocupada poco a poco por gente que, bueno, incluso pusieron ventanas, bueno, la intentaron hacer lo más habitable posible. La realidad es que, dada la situación de la vivienda, pues no deja de ser un drama, ¿no? Pero la justicia es la justicia, no le queda más remedio y efectivamente en este caso ha tenido que dictar, creo que era la tercera vez que dictaba la desocupación de esta urbanización que pretende los propietarios pues hacer una urbanización nueva. Pero Jorge, reconociendo que evidentemente la falta de vivienda es un drama para cualquier familia, para cualquier núcleo familiar o para cualquier persona, lo que no puede ser es que esta situación de vulnerabilidad la tenga que soportar un particular. No, está claro. Evidentemente, por no decir que, hombre, estamos viendo que hay muchos menores, creo que se contaban unos 24 menores, que yo estuve allí, 45. o sea, yo estoy, 21, 45. o 45 menores, más las personas, pero hombre, también hay que tener unas condiciones dignas y evidentemente estamos viendo que son viviendas en estructuras donde no es digno que permitir que nadie viva. Es que son dos problemas, ¿no? Aquí hay un problema, estos son personas trabajadoras que evidentemente pues no encuentran vivienda, pero en otras cosas posiblemente tampoco tengan suficiente dinero para pagar una vivienda en Playa Blanca, pero como le ocurre a miles de personas en esta isla, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí, Jorge, como comentaba yo un poco, estaba prácticamente casi todos los medios de comunicación de la isla, ¿no? Estaba hablando con los compañeros. Realmente, si te puedes analizar, no existe ningún culpable. Es decir, el propietario ejerce un derecho de compra, que es legal, la Guardia Civil está haciendo su trabajo, está desahuciando porque así lo indica el juez supongo que también en base a... Estar aplicando la ley. Claro, está aplicando la ley, o sea, realmente no es que sea un atentado contra las personas. Y el juez hay que decir, porque me lo han contado, que ha sido bastante... porque ha sido la tercera ocasión, es decir, se había suspendido en 2 ocasiones. Ha suspendido ya en 2 ocasiones, precisamente por lo que tú antes comentabas, por la situación de vulnerabilidad de algunas de las familias. Pero por eso le ha dado tiempo para que se busquen, o el ayuntamiento o las instituciones le busquen una salida, ¿no? Después que el juez suspende por segunda ocasión, yo creo que incluso antes, pero por segunda ocasión, las administraciones públicas, los servicios sociales, junto con las personas, tienen que buscar un recurso, claro, porque además aquí colisionan 2 derechos, ¿no? Por un lado, hay un informe favorable de servicios sociales que demuestra la vulnerabilidad de estas personas, que no tienen sobre todo recursos económicos para buscar una vivienda, y por otro lado también hay un informe técnico de peligro de derrumbamiento, porque estamos viendo las casas, porque al final son estructuras, claro, son edificaciones que no están terminadas, ¿no? Con lo cual, es una situación donde se ha ido alargando en el tiempo, se ha ido posponiendo la salida y la realidad es que muchos de los... Bueno, la situación tiene un tinte dramático porque, sobre todo por el tema de los niños, a mí lo que más me... Ahí está el propietario, ¿no? El que estamos viendo ahí es el propietario de la... Por cierto, y después con respecto a la consideración de vivienda o de residencia, hombre, yo no es por nada, y ya aplicando un poco la lógica... Cuando tú te haces tu casa o compras una casa, si no tiene unas condiciones mínimas, una cédula de habitabilidad mínima, no la puedes utilizar ni tú mismo, siendo el propietario legítimo de la vivienda. Así que, hombre, habrá que empezar a hacer una especie de baremo para ver hasta cuándo se puede considerar o no una vivienda
con todo en el sentido estricto de la palabra, vamos a decir así, porque a un propietario legítimo, si tú no tienes las condiciones, pues mira, encalada y de todo, si no tienes una cédula de habitabilidad no puedes hacer nada en la vivienda. Y evidentemente que esas edificaciones no pueden tener cédula de habitabilidad. Pero la pregunta que me hago yo es, sabiendo que este día iba a llegar, ¿no? Porque después de varias prórrogas en algún momento se iba a producir el desahucio, desde servicios sociales, ya no sé si a nivel cabildicio, a nivel municipal o a nivel del gobierno de Canarias, sabiendo que no estamos hablando de una familia, estamos hablando de más de un centenar de personas, si se podría haber buscado una alternativa, aunque sea temporal, para poder acoger a esta gente. Pero no es tan fácil, ¿eh? Es que no es tan fácil porque es que no hay recursos. ¿Y dónde se van a meter? Pues no es que no ha habido lo que yo tengo entendido, una catástrofe natural. Lo que tengo entendido es que, no todos, pero una parte de ellos ya tienen recursos para familiares, de amigos y tal, de momento para ir escapando hasta que encuentren algo. Pero va a haber situaciones importantes de vulnerabilidad, sobre todo los más niños, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Esta no es la primera, porque este edificio o esta urbanización está hecha igual que como está, menos con las ventanas y tal, porque ventanas y eso no tenían. Eso se lo han puesto, la mayor parte de eso lo han puesto los propios ocupas. Eso fue en 2008, 2009, 2008 cuando empieza. Creo que era, por lo que pude leer en la noticia. Y esto ya viene de muy viejo. Hay otra que está porque esta zona yo la conozco bastante bien, yo suelo ir por esa zona, y también conozco la que está, en este caso, en el plan Montaña Roja, en el otro extremo. Porque esto para entenderlo, está como en la parte donde está la zona de la central eléctrica, en esa zona cercana a esa zona, ¿no? Yendo a Papagayo en el plan Las Coloradas. Y la otra que digo yo, que también debe ser un medio centenar de personas los que lo han ocupado, están en la zona de Montaña Roja. Es verdad que esta gente, por lo que nos cuentan vecinos, siempre se han comportado con bastante... Han sido suficientemente inteligentes para crear los menos problemas posibles. No ocurría lo mismo, ¿te acuerdas? En la otra zona, cerca de Pelliguera, que hombre, ahí sí parecía que eran unos verdaderos caraduras. Yo evidentemente estas personas son gente que se han metido ahí porque no han visto otra solución y para tener un techo para ellos y para hacer el resto de su familia. Hombre, eso sí lo puedo constatar yo. Sí, hoy por la mañana, yo estuve pues llegué ahí con Andy a las 9 de la mañana y hasta ahora. Sí, con el cámara. No hubo con nuestro compañero el cámara, no hubo ningún altercado, no hubo tampoco ningún tipo de cántico ni de grito, o sea, estaban ahí esperando. De hecho, cuando la Guardia Civil les fue indicando que tenían que ir uno a uno abandonando los inmuebles, pues fue sacando los colchones, las bolsas, lo poco que tenían ahí, lo fueron colocando en furgonetas y no hubo ningún altercado. Y es más, eso no se verá en la pieza, pero estuve ahí justo en la parcela adyacente de una urbanización que sí está habitada y está en buenas condiciones, y preguntaba a varios vecinos bueno, pues cómo era un poco el comportamiento, si habían tenido problemas, y los tres con los que estuve hablando me dijeron que nunca habían tenido ningún problema, que se comportaban bien y no había ningún problema. La otra parte es la que se vio en el famoso reportaje de la 4, en época, yo creo que fue en época prepandemia o pospandemia, pero muy reciente, donde veíamos el fenómeno de la ocupación, donde veíamos gente con grandes coches, casas terminadas, casas incluso de propietarios que podían ser individuales o propietarios en conjunto que también tienen el mismo derecho, y con embarcaciones, y alguno creo que se le entrevistó, quiero recordar que decía, no, yo tengo mi casa, la tengo alquilada y vivo aquí porque vivo mejor. Este no es el caso. Evidentemente este no es el caso. Y aparte de eso, es verdad que hay gente, Playa Blanca sobre todo, que se dedican a las mafias, pequeñas mafias, que se dedican... Lanzarote, Jorge. Sí, pero Playa Blanca, precisamente por lo que tú decías, se vivió un momento con muchos problemas de vivienda y había mucha gente de fuera, sobre todo inmigrantes, que no tenían dónde tal, y eran no extorsionados, sino de alguna manera le ofrecían casas que no eran de ellos, se los ofrecían y le cobraban un alquiler 200, 300 te cambian, te cobran la cerradura, te cobran por buscártela, te cobran la cerradura, te buscan el empadronamiento y el enganche de la vivienda. Sí. A mí me han comentado casos de este tipo. Pero que le cobran después 200, 300 euros mensuales. Igual, incluso te cobran el alquiler. Claro, lo que yo conozco sí eran así. Y menos mal que no te cobran la comunidad. También te digo que lo que comentaba Jorge, de un hecho puntual, lo que subyace es un problema de fondo muy grande, porque de hecho la pieza, no sé si se podrá ver, hay un empresario que tiene un negocio en Playa Blanca y que fue un poco a apoyar a una de sus trabajadores. Dice, esta chica trabaja conmigo, tiene un sueldo, dice, lo que pasa, no puede pagar 1.200 euros que le piden un alquiler.
Entonces al final se ve abocada a tener que meterse ahí. Es un problema ya generalizado. Para que no hayan vivienda pública, se está proyectando vivienda de protección pública en Playa Blanca. Ahora volveremos el tema ya no es que falten viviendas para gente con pocos recursos, es que ya ni siquiera gente normal que tenga un sueldo de 1.500, 1.200 euros en Playa Blanca difícilmente puede alquilar una vivienda. Mira, yo te digo, pero ya no solo Playa Blanca, que seguramente esté un poco por encima del mercado, de la media del mercado. Es que yo, en los últimos 6-7 meses, sin exagerarte, he recibido WhatsApp o llamadas de gente conocida, oye, Guille, se encuentra, y te estoy hablando gente, trabajadores, con buenos... no, sueldo normal. No, pero con buenos puestos, o sea, no estamos hablando de una parte exclusiva de la sociedad, que digas, bueno, es una persona desfavorecida, no, gente que trabaja en buenas empresas, con un cargo más o menos decente, con sueldos más o menos decentes, y que aún así no encuentran, y lo que encuentran es a un precio absolutamente exorbitado. Bueno, vamos a volver con este tema porque queremos poner la pieza del informativo, pero antes de también comentar otro tema en esta primera entradilla de Café de Periodista que vamos a comentar, que es el asunto del parque eólico de San Bartolomé. Hoy, en torno a unos minutos antes de las 9, se caía uno de los molinos, se quebraba la base del molino y se caía encima del tendido eléctrico de media tensión, en este caso de la zona de Montaña Mina, afectando a más de 2.000 usuarios de Endesa y además cortando toda la electricidad del centro de emisión, donde están las antenas, las señales tanto de las televisiones, de la radio, como de móvil, de telefonía móvil. Y claro, eso ha afectado de manera importante. Es verdad que hay que decirlo, que la actuación rápida de Endesa consiguió restablecer en 15-20 minutos la electricidad, porque afectó a Arrecife, afectó a San Bartolomé y también me dijeron que a otros pagos de Lanzarote. En total, según fuentes oficiales de Endesa, más de 2.000 usuarios, no 2.000 personas, 2.000 usuarios fueron los que se vieron directamente afectados. Además de los 21 enganches que tiene, en este caso, el centro emisor de Montaña Mina, que aquello llamar centro emisor lo llamo por llamarlo, porque aquello también está cogido con pinzas. Aquello está de forma precaria porque ya desde la época de Enrique Pérez Parrilla, algunos medios de comunicación, estuvimos entablando conversación con él y con el Ayuntamiento de San Bartolomé para que hicieran un centro de emisión moderno, donde el Cabildo alquilara alquilara a las compañías telefónicas, a las televisiones y a la radio, alquilara unos locales, pero que ellos hicieron un edificio, como se hace en todos los sitios del mundo. Yo no sé si Osvaldo Betancourt, con tantos problemas que tiene, se va a meter con este asunto, pero alguien algún día tendrá que meterlo, porque lo que hay ahí es una cosa realmente lamentable, cómo se encuentra. Yo hace años que no subo, pero cuando he subido... El centro emisor, pero en este caso incluso el caso de los molinos, recordemos que hace... Más de 10 años. Pero hace 3 o 4 meses salieron despedidas las aspas de otro de los molinos. Entonces creo que es el segundo, empezando por debajo, el que se cayó arriba del tendido eléctrico. Como dices tú, no es que se rompió la base, es que se quebró a mitad. Se quebró a mitad. Y también es un sitio donde hay mucha gente que va a correr, claro. Corre corriendo por ahí, que tuvieron la suerte, bueno, hubiera sido una mala suerte que les hubiera pasado algo justamente en ese momento. Pero sí es verdad que esto ya pasa de castaño oscuro. Creo que el ayuntamiento es otro, aparte de Endesa, el ayuntamiento de San Bartolomé es otro de los que ha actuado de forma rápida. Estuvieron presentes en ese momento desde el minuto 1 y lo que ha presentado, creo, anuncia un recurso contencioso administrativo para intentar que se desmantele ese parque eólico lo antes posible. Eso no es nuevo, porque yo precisamente entrevisté a Antonio Rocío hace 5 o 6 meses y precisamente me ha hablado de esta situación, con lo cual siempre comento yo que cuando ocurren hechos que ya presupones... ¿sería con lo de las aspas? ¿Sería con lo de las aspas? Sí, hace exactamente, pues eso, 4 o 5 meses o 6. Aquí el problema... Pero claro, siempre digo yo, cuando es un poco como el tema de la inmigración, si sabes qué va a ocurrir y no pones medios para que se solucione, para mí tiene doblemente delito. Y es verdad que ahora mismo, pues bueno, por esa diferencia, entiendo yo, de colores políticos, pues ahora parece que San Bartolomé se queja con más vehemencia de una situación que con el mandato anterior de Ángel Víctor Torres no era tanta, yo creo que no incidía tanto, ¿no? Sí incidían, pero de aquella manera, por aquello de ser del mismo color político. Pero es verdad que ahora han ido, por ejemplo, cuando estaba el PSOE gobernando, nunca el Ayuntamiento de San Bartolomé ni siquiera insinuó ir, como ha dicho ahora, anuncia que va a ir mañana a presentar no contencioso, va a ir a Fiscalía directamente para pedir responsabilidades civiles
al gobierno de Canarias, que creen que son los, en este caso, los competentes para desmantelar ese parque eólico, viejo parque eólico. Que no funciona, que no genera nada. Yo recuerdo que en la época del PSOE yo llamé a la Consejería de Energía y decían que eso no era tan fácil como decía el Ayuntamiento de San Bartolomé. Estoy diciendo cuando eran del mismo color político. Con las vicisitudes de la empresa. Claro, no era fácil primero porque yo recuerdo que hasta la época del anterior alcalde se trataba de presionar a la empresa, pero es que la empresa se dio de baja. No, quebró. Quebró. Sí, quebró, sí. Está totalmente... y después hubo un concurso de acreedores, creo que eso pertenece a no sé cuántas empresas acreedoras. Bueno, en definitiva nadie se hace responsable. Y entonces, claro, el Ayuntamiento de San Bartolomé primero intentó que fuera la empresa, que era la que tenía que desmantelarlo, es la que está obligada. Pero de manera subsidiaria, por lo visto, según los técnicos y juristas de San Bartolomé, es el gobierno de Canarias, pero no ahora que está Coalición Canaria y PP, lo era cuando estaba el pacto, pero San Bartolomé en aquel entonces presionó lo que pudo presionar, pero entre amigos, y claro, no iba a pisarle la manguera. Entre compañeros. Más bien. No iba a pisarle la manguera a tal. Y ahora, como está Coalición Canaria, obviamente va a decir, mire, ya no lo hizo, ya le perdonamos a Ángel Víctor Torres, pero ya aquí no vamos a perdonarle más al gobierno de Canarias, y ahora que están, digamos, no los enemigos, pero que no son otros colores políticos, vamos a llevarlo a Fiscalía porque ya es un peligro, y tienen razón en ese sentido. El gobierno de Canarias, si realmente, como dice San Bartolomé, es el competente, ya no puede esperar más. Pero es que todavía les aviso más. Hoy hemos hablado con Endesa y Endesa dice, mire, es que nosotros no podemos arreglar, ahora están en precario, no podemos arreglar el tendido hasta que nos quiten el molino, porque es que el molino está encima. Y están en eso, pero ese molino no se quita tan fácil. Como es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a ver lo que nuestra compañera Sara ha podido adivinar, y en este caso creo que ha podido hablar con Antonio Rocío, que está de alcalde, ¿cómo se dice? Provisional, ¿no? Alcalde accidental, porque Isidro Pérez, que me llamaba antes de entrar aquí, precisamente mañana va a dar una rueda de prensa en la misma montaña, porque él está ahora en un tema de una reunión de la FECAE. ¿Y mañana la va a dar? Porque mañana me decía que viajaba. No, mañana llega a primera hora. Ah, vale. Y lo primero que va a hacer es dar una rueda de prensa a todos los medios de comunicación para explicar la realidad, la situación. Vamos a oír en este caso ahora el que hace de Isidro Pérez, que es Antonio Rocío. Así como están viendo, totalmente partido quedaba sobre las 9 de esta mañana uno de los molinos de Montañamina. Este molino que está aquí caía esta mañana sobre el tendido eléctrico, dejando a unos 2.000 usuarios sin luz. Cortes de luz que también han afectado a las conexiones de telefonía, radio y televisión, sobre todo en las zonas de San Bartolomé y Arrecife, pudiendo quedar totalmente operativa a los pocos minutos, solo para las empresas que cuentan con aerogeneradores. Una situación que Antonio Rocío lamentaba, ya que no puede contactar con el gobierno y son ellos los que tienen la competencia de quitar estos molinos. Nosotros, como administración responsable que somos, tenemos que advertir, y así lo hemos hecho, hemos sacado ya nota de prensa, que el responsable último y subsidiario, digamos, de ese desmantelamiento es el gobierno de Canarias. Estamos intentando también hablar con la parte política del gobierno de Canarias, que no nos contesta, nos han derivado a jefes de servicio, pero entienden la gravedad también. Ese molino no solamente hay que quitarlo, evidentemente, por cuestiones de seguridad, sino a su vez porque impide que se reponga el suministro eléctrico. Una situación que califica de intolerable, ante la que el gobierno no toma ninguna medida. Tuvimos una reunión a finales de noviembre donde le mandamos un requerimiento, el cuarto requerimiento de esa administración, que proceda de forma inmediata al desmantelamiento. Se le dio un plazo de un mes, que acabó pues, a principios de enero, y lo que procede ya, evidentemente, la administración no podemos consentir esto más, porque ya es una cuestión, ya repito, de seguridad, es un tema muy grave, no ha habido algo grave de puro milagro, y ya lo que vamos a proceder ya, mañana de forma inmediata, el alcalde va a dictar un decreto, instando al gobierno de Canarias ya el desmantelamiento inmediato, y a su vez vamos a ir al juzgado a pedir una medida cautelar para que de forma inmediata el juzgado ordene a la administración competente, que es el gobierno de Canarias, que desmantele eso. También aclara que para retirarlo se necesita más de un día. Nos comunican empresas especializadas que hemos estado en contacto con ellos que tampoco ese molino se puede quitar en un día o dos, o lleva bastantes días para poder desmantelar ese molino que está actualmente caído. Esta situación preocupa, ya que quedan otros molinos que pueden caerse en cualquier momento. Pero realmente lo preocupante aquí, ¿verdad?, que es un molino de los 4 restantes que quedan, que están en la misma situación. Rocío asegura que si la retirada de estos molinos, tanto del que se cayó esta mañana como el de los otros 4, fuese competencia del ayuntamiento, ya lo habrían hecho.
Bueno, pues es una situación complicada donde el Ayuntamiento de San Bartolomé es verdad que lleva mucho tiempo denunciando la situación de precariedad y de peligro en que se encuentran esos molinos. Insisto, es verdad que en la época que gobernaba el PSOE, el Ángel Víctor Torres, las protestas no eran tan contundentes como ahora. Pero también es verdad que las cosas con el tiempo se han ido complicando cada vez más. Y es verdad que antes, ahora es cuando han empezado a caerse las aspas, han empezado a caerse... A lo mejor no han sido tan beligerantes en la época actual como en la época anterior, como en esta, pero es verdad que ahora se están produciendo este tipo de situaciones. Y antes sí es verdad que reivindicaban también. Eso se lleva pidiendo el desmantelamiento desde hace 2 mandatos, como mínimo. Por lo menos con Alexis Tejera ya empezó. Hay que añadir, para que la gente también lo sepa, que esos molinos no generan nada. No sirven para nada. No, desde hace 10 años no generan problemas, lo único que porque si me dijeses, oye, mira, tiene una función vital y bueno, ha habido mala suerte porque se ha caído uno, pues si están obsoletos, están estropeados, no generan nada. Pero esto tiene un problema grave, ya no solo es de dinero. Que esto yo creo que el gobierno de Canarias, que también, pero bueno, de hecho cuando estaba Alexis, yo recuerdo que Alexis decía que el ayuntamiento no podía, porque eso no... porque es que Rocío me dijo, me acuerdo fuera de Total, me dijo que era una operación, me dijo que es una operación costosísima. Era muy costosa, entonces el gobierno de Canarias, pues en aquel entonces, cuando gobernaba el PSOE, pues tampoco tomó medidas nunca, porque nunca tomó medidas, ahí se quedó la situación, mientras iba escapando, pero todo el mundo ocultaba, digamos, el problema real. Es verdad que San Bartolomé, como dice Pedro, lleva mucho tiempo reclamando que se desmantele, porque ellos consideran que no son los que tienen la competencia. La potestad. La competencia subsidiaria, porque realmente la competencia quien tiene en el contrato es la propia empresa que la monta, evidentemente, pero si está en ruinas, no se localiza a nadie. Bueno, recuerdo que cuando estuvo Óscar Pérez, el actual consejero de Vox en el Cabildo, en el Ayuntamiento, ahora está en el Cabildo, pero cuando estuvo hace 2 mandatos, él incluso estuvo haciendo una labor de investigación, desplazándose a Gran Canaria, Tenerife, Madrid, no sé, a la consejería también, para intentar identificar a quién era el responsable para el desmantelamiento, porque ya en esa época esos molinos estaban en desuso. Porque después, además de esto es un problema ya no de estos molinos, de los generales de toda España, que España tiene, en Lanzarote hemos ido para atrás en tema de energía, eso es un ejemplo más. Esta semana se ha constatado. Pero está claro que hemos ido para atrás en los últimos 4 años en la penetración de las energías limpias. Pero hay un problema ahora en toda España, porque España, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, ahí hay grandes parques, en el tema de Aragón, por ahí, bueno, ahí hay un montón de parques eólicos. Y ya algunos ya están caducados. Y el problema que está teniendo ahora es cómo reciclar esas palas y eso que no son fáciles, porque son palas especiales, tiene un material especial que no se puede tampoco... que creo que hay algún científico o alguna empresa que ahora lo están reutilizando para asfaltar y es magnífico, es decir, se deshacen y la ponen como para asfaltar autopista o carretera en general. Pero bueno, en cualquier caso, la situación actual, ¿quién va a quitar ese molino? Porque hasta que el tribunal le diga al gobierno de Canarias si es realmente el competente, el gobierno de Canarias conteste, puede pasar semanas. Y yo lo que creo es que alguna administración, tenga o no tenga competencia, lo que tiene que hacer inicialmente, que no es fácil, pero para eso está, no creo que se ha llegado a la luna, también, no creo que... También te digo que a veces... No, que contrate a un transportista, a una empresa, se le adjudique el pero poder yo es que quitar... creo que tiene que haber una empresa autorizada para la desinstalación, eso no puede ir cualquiera y lo quite. Estoy diciendo que para la instalación eso tiene que sacarlo a concurso, eso no puede ser la noche a la mañana. No, estoy hablando para que simplemente levante, para que pueda el tendido eléctrico arreglarse. Es que Endesa nos dice que no lo podrán arreglar hasta que alguien le quite el molino y tiene razón. Claro, sí, porque realmente no es competencia de Endesa que hay un molino encima del cableado. Claro. Pero un poco los precedentes, según el histórico que estaban comentando, si yo tuviese que apostar a algo, tiene difícil solución por lo menos a corto plazo. Porque es que lo primero, claro. O sea, es que es un proceso tan complejo que lo primero, a ver quién interviene, a ver si se puede dar con la entidad. El Ayuntamiento de San Bartolomé lo que ha querido decir, mire señores, nosotros ya nos quitamos de encima. El problema, el problema ya lo tiene el gobierno de Canarias. Está desde sus propios servicios jurídicos, dicen que claramente las competencias subsidiarias, que es decir, que como no está la empresa que montó en su día el parque en activo,
Ahora, subsidiariamente, es el gobierno de Canarias que fue el que adjudicó ese parque. No, sí, eso lo explicó bien Antonio, pero al final no es competencia nuestra, no es nuestra obligación tener que solucionar este problema, es del gobierno de Canarias. Vale. Ahora, con todo eso, bien, el San Bartolomé queda exculpado, digamos, pero la solución, yo si tuviese que apostar a día de hoy, si no ya lo veremos con el tiempo, a corto plazo es que tiene difícil solución. Y quizá un acontecimiento como este sirva para bien. Por suerte no ha pasado nada, no ha lastimado a nadie. Para lo que dice Pedro, sacar a licitación, crear... Bueno, pues no, pero igual... Que tarde un año, pero en esto yo creo que por ahí va la cosa. Esto debería hacer reaccionar, porque ¿qué vamos a esperar? ¿A que salga un aspa y salga para no sé dónde, o que caiga desgraciadamente cuando está haciendo deporte, porque esa montaña se utiliza para hacer deporte arriba de alguien? Habrá que buscar la fórmula de desmantelar. Yo creo que en ese sentido ha actuado bien el Ayuntamiento de San Bartolomé, más allá que desde Coalición Canaria digan que, hombre, ¿y por qué no lo hicieron antes con el Partido Socialista? Bueno, lo habrán hecho, no lo habrán hecho. Lo importante es que hay que hacerlo ya. Y esto hay que hacerlo por emergencia. Esto no tiene que ni que estar pidiendo los permisos que tiene que pedirse, sino sacarse a licitación por parte del gobierno a empresas que se dedican a este tipo de cosas, de desmantelamiento, y hacerlo. No es fácil, costará dinero, pero no queda otra. Oye, incluso desmantelado de forma inmediata, sin los permisos, porque, lo digo porque me acabo de acordar que esta mañana, y tú creo que estabas escuchando, me pareció que me dijiste después de terminar el programa, Johnny Caraballo dijo que el hospitalito no está abierto porque por lo visto hay problemas en la ¿cómo se llama? Sedimentación. Bueno, los cimientos. En la cimentación de la infraestructura, y eso a lo mejor fue porque se hizo de la forma que se hizo. Sedimentación es lo de los ríos. Sí, lo sé. Que no me salían las palabritas. Bueno, en cualquier caso, insisto, creo que el gobierno de Canarias tiene que tomar la decisión más allá de esa denuncia que va a presentar, creo que en Fiscalía, el propio Ayuntamiento de San Bartolomé, pidiendo responsabilidades penales por si pasa cualquier cosa. Es decir, por si pasa cualquier cosa, para que sepan que el culpable, en este caso, es el gobierno de Canarias. Más allá que el gobierno de Canarias... ¿Pero cuál? ¿El de ahora? ¿El que no lo desmontó hace 4 años? ¿El que no lo desmontó hace 8 años? Porque si había que desmontarlo, había que desmontarlo. ¿Qué gobierno de Canarias? Bueno, ellos ahora denuncian al gobierno de Canarias. A ver si vamos a meter la cárcel en el visto. No, pues en la siguiente legislatura, que no sé quién estará, seguiremos hablando. Pero yo lo que creo que el presidente del Cabildo de Lanzarote, que aunque no tiene ninguna competencia en esto, pero como máxima autoridad de la isla, Osvaldo Betancourt, tiene que interesarse por el problema. Si tiene que presionar al gobierno de Canarias, que gobierna la Coalición Canaria, lo haga, o de manera eventual, que se las encargue al Cabildo, que con una grúa saque al menos hasta que se desmantele, que eso ya será, pero por lo menos que quite el molino que está afectando, insisto, al tendido eléctrico, y no se puede arreglar. Eso al menos es lo que nos comenta desde la empresa Endesa, que es la suministradora de la mayor parte de la energía. La verdad, esta semana le ha mirado un tuerto a San Bartolomé, ¿eh? Empiezas a recopilar todos los sucesos. Yo se lo decía a Isidro, no te me vayas, porque fue de viaje, aprovechó el fin de semana para ir a la reunión de la FECAN, y yo le dije, de que te va, mira lo que pasa en San Bartolomé. Ha ocurrido de todo, ¿eh? Volvemos a lo de los Ocupa ya para terminar con este asunto. Vamos a ver la crónica que nos tiene preparado precisamente antes de entrar aquí a Café de Periodista Guillermo Uruñuela. Muchas mamás con muchos niños y ninguno tenemos para dónde irnos. Sin saber a dónde ir, así se encuentran estas más de 100 personas. Niños, hay unos 40 niños, más o menos. En el día de hoy han tenido que desalojar los esqueletos abandonados en los que se había instalado por necesidad. Yo tengo 9 meses de embarazo y ya pueden hacer mañana, esta noche, esta tarde, no sé cuándo vayan a hacer, ya estoy en los días de que puedan hacer. Un gran despliegue de la Guardia Civil que, reforzada con agentes de Tenerife y Gran Canaria, se dio cita en el lugar ante la mirada de unos desahuciados que en ningún momento opusieron resistencia ni alzaron la voz. Tengo 5 hijos, un nieto, pues la verdad no sé qué hacer, voy a dormir aquí con ellos. A ver qué se soluciona ahora más tardecito. No tenemos de irnos a quedar hoy en la noche, estamos todos preocupados, hemos llorado toda la noche porque no sabemos dónde ir a meter a nuestros hijos. Alexander nos comenta que no han recibido ninguna ayuda ni solución.
ni el ayuntamiento, ni servicios sociales, ni la Cruz Roja, nadie. Este desalojo no ha seguido los cauces habituales. Normalmente se celebra primero el juicio y luego se produce el lanzamiento. En este caso, como medida cautelar, se ha efectuado por un informe técnico de peligro de derrumbe, pero también, en este caso, las personas que allí residían tenían un informe favorable de servicios sociales que confirmaba la situación de vulnerabilidad, con lo que colisionan dos derechos. Solicitudes de suspensión que no han sido resueltas por el juzgado, cuando existen también recursos que ni siquiera se han resuelto por la audiencia provincial, y bueno, porque estamos todavía a la espera de que se resuelva, pero claro, si se materializa ya esta decisión, y máximo cuando encima se ha suspendido la fecha de juicio, ni siquiera esta gente tiene juicio, porque evidentemente ellos no son ocupas, y no hay que referirse a ellos como ocupas, porque al final lo que han hecho es meterse en estas viviendas de forma pacífica, porque estaban abandonadas y vacías. Además, Hernández, uno de los muchos letrados implicados en el caso, en un macroprocedimiento inusual, continúa explicando. Solo existe el informe de un arquitecto, informe que se acompaña con la denuncia, es decir, un informe de parte que refiere que sí, que existe riesgo de derrumbe de alguna, no de todas las viviendas, y luego existe un informe del técnico del ayuntamiento que lo que refiere es que existe peligrosidad, que no es lo mismo que riesgo de derrumbe. Sabemos y conocemos que si se hubiera querido certificar, se tendría que haber mandado algún perito, incluso judicial, que pudiese acreditar exactamente el estado de los inmuebles y ver si existe o no ese riesgo de derrumbe. Y después de mucha espera, ha comenzado el desahucio. Los operarios ya se encuentran en labores de retirada de la carpintería exterior para posteriormente tapiar las puertas y ventanas, o por lo menos esas son las órdenes que han recibido. Previamente, la Guardia Civil ha chequeado dentro de esta primera vivienda que ha comenzado a desalojarse. El desahucio comenzó por la primera de las 68 parcelas del complejo y con él se ha reabierto el debate con más fuerza si cabe de la falta de vivienda en Lanzarote. Allí se presentó, por ejemplo, Paulo Martín, no como afectado, sino como propietario de un negocio en Playa Blanca, para apoyar a una de sus trabajadoras, que confirma que quieren pagar un alquiler, pero que no encuentran nada. Tem su trabalho, tem su dinheiro para pagar alquiler, só que infelizmente não há. O que hay são pessoas que antes tenía casas para alquiler, ahora son todas casas vacacionales. Todo es vacacional. Y la poca que hay, le piden a uno 1.300, 1.400. Fuera de eso hay que dejar un depósito de 2.000, 3.000 euros. Esta noche por el momento ya no podrán pernoctar en el complejo. Muchos estaban preparando furgonetas para pasar la noche, mientras niños, ajenos a todo, correteaban por la zona como si fuera una mañana más de un martes normal. Bueno, pues insisto, una situación complicada, sobre todo para aquellas familias que hoy han sido desocupadas, un centenar de personas que tendrán que buscar otro habitáculo para poder vivir, otra vivienda. No va a ser fácil, insisto, porque seguramente en Playa Blanca va a ser difícil. Tengo entendido, pero esto no está confirmado por vecinos, que muchos de ellos, por suerte, pues tienen familiares, tienen tal, donde se pueden por lo menos cobijar hasta que encuentren otra solución mejor. Pero esto es un problema, por desgracia, que se extiende no solo a Lanzarote, se extiende a toda España y sobre todo a la zona más que más crecen, más turísticas, las grandes ciudades, donde realmente los precios de los alquileres han subido y es imposible para muchas familias, si no comparten, en este caso alquileres, es casi imposible. Pero especialmente en Lanzarote. Lanzarote, que al final tienes el factor insular que te limita para poder crecer, y yo lo veo un problema. El otro día hablamos en Objetivo, Jorge, de los propósitos para 2024, de las actuaciones de futuro, tal, de las cosas que habría que mejorar en Lanzarote. Yo creo que hablábamos de, por ejemplo, de la situación del agua, de la sanidad. Yo creo que ahora mismo, si me preguntas a mí, creo que la vivienda a medio plazo va a ser el mayor problema de Lanzarote. No, la vivienda hay estudios, sin duda, por el tema social. Que va a seguir creciendo Lanzarote. ¿Cómo solucionas eso? No lo puedes solucionar. Pero la vivienda sin duda es un... Bueno, lo venimos diciendo todos los medios de comunicación, es que Lanzarote precisamente no se ha hecho las suficientes viviendas en los últimos 20 años. 30. 30. Bueno, tampoco. 27 es que eso años. Es discurso de parte. Inés Rojas estuvo de consejera e hizo vivienda. No y lo hizo que lo se va a suficiente, crear ahora, que son, evidentemente. En total, son 2 lotes de cuántos eran. De la época de Isabel Leni ya no, se ha hecho muy poco. No, de Inés Rojas. No, Inés Rojas hizo las últimas. Inés Rojas hizo las últimas. Pero Isabel Leni fue cuando se hizo varias promociones. De vivienda también, ¿no? Pero a ver, las que se van a hacer ahora son 400 viviendas, pero que por ejemplo para esta casuística no sirve. Solución, porque esta gente necesita una vivienda cerca donde trabajan. No, y aparte, ahí también hay previsto 100 y pico viviendas. Claro, pero aquí la solución, no nos engañemos, la solución es que se hagan viviendas de bajo coste por parte de la iniciativa privada y que sea el gobierno de Canarias quien ayude al alquiler de esas personas. No hay otra, es que no hay más soluciones
por mucho que se haga demagogia por una parte o por otra. Sí, bueno, sí, termina. No, que siempre te quería comentar que a mí me parece una problemática que no afecta solo, vamos a decir las cosas como son, no solo afecta a una parte de la población excluida, que tiene una situación precaria, seguramente como estos desahuciados de Playa Blanca, sino que es que yo te diría que afecta a miles de personas en Lanzarote, digo, en una situación más o menos confortable, y te afecta. No, claro, hay alquileres. Afecta a un 4 o 5% de la población, ahora actualmente está con ese problema, y eso son gente, ¿eh? Estamos hablando más de 2.000 personas que pueden verse afectados, o 2.000 familias que se pueden ver afectadas por la falta de... Lo que tiene que el gobierno es empezar a activar, y los compromisos de casi todos los partidos en las elecciones pasadas, tanto de las locales como de las generales, fue promoción de vivienda pública, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, y también, ya que el gobierno de Canarias se ha puesto a regular, que yo soy partidario del turismo vacacional, pero también habrá que tener unas restricciones, y todo no puede valer para el turismo vacacional. El gobierno de Canarias, esos son dos aspectos. Por lo menos está trabajando. El gobierno de Canarias, por primera vez, porque el anterior gobierno dijo, pero al final no hizo nada, porque no es fácil, hay que reconocerlo, no era fácil, pero al final no quiso meterse en el problema. El gobierno del PSOE con el cuatripartito al final no tomó ninguna... El gobierno de las Flores. De las Flores no tomó, se marchitaron las Flores, pero no tomaron ningún tipo de decisión. El nuevo gobierno, Coalición Canaria PP, está tomando decisiones y se cree que a finales de este año ya vaya a haber, de hecho después del verano, una ley que va a limitar el alquiler vacacional en todas las islas, no solo en Lanzarote, en todas las islas. Tenemos que ir con nuestro invitado que nos está esperando. No se vayan porque le vas a interesar. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto de lo que esta isla vivió durante muchos años, sobre todo hasta los años, yo diría que él no lo va a decir ahora, pero hasta finales de los años 80 bastante bien. De hecho, representaba posiblemente el 70 al 80% de la actividad económica de Lanzarote, directa o indirectamente. Vamos a hablar con Jesús Quevedo Berneta, más conocido por Pantaleón. Buenas tardes, don Jesús, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Me cuesta decirle don Jesús, porque yo creía que incluso que se llamaba Pantaleón, pero creo que ese es el nombre que tiene su familia, su padre, creo que fue. Es que mi padre, su hermano. Mi abuelo, mi padre y mi hermano mayor se llamaban Pantaleón. Y cuando nosotros éramos 6 hermanos y nos dedicamos a jugar al fútbol, y entonces teníamos en las canteras un solar donde nosotros jugábamos al fútbol. Un llano, como decíamos antes. No, un solar amurallado, con mi puerta y todo, que pertenecía a la casa nuestra. Y todos los vecinos decían, ¿dónde vamos a jugar fútbol? A casa de los Pantaleones. Claro. Y entonces mis hermanos jugaron, 2 hermanos míos jugaron en la Unión Deportiva, uno jugó en el Atleti de Madrid y otro en el Real Madrid. El del Real Madrid ganó en la 5ª Copa de Europa con el Madrid. Mira qué bien. ¿Tú creías, buenas tardes, don Buenas Jesús. tardes. ¿Tú creías que iba a hablar como la época tuya cuando jugabas al fútbol y decías tú, no, yo fui bueno? No, estamos hablando de otros niveles. Yo fui muy malo, pero tuve suerte que jugué una época, sobre todo al fútbol sala, que eran bastante buenos mis compañeros. Pero Jesús, vamos a hablar de una cosa, porque lo hemos traído aquí, porque de vez en cuando nos gusta hacer un recorrido hacia atrás. En este caso, mucha gente desconoce, don Jesús, lo que era el arrecife. Bueno, mis hijos, por ejemplo, no tienen ni idea de lo que era el arrecife de hace escasamente 30, 40 años, ¿no? Porque vivíamos casi exclusivamente de la pesca. De la pesca. Y aquí cuando usted llegó, que fue creo que a finales de los años 60. Si no Yo llegué el 20 de mayo del 68. ¿Y ahí cómo se encontró? ¿Cómo era el arrecife que usted se encontró? El arrecife era muy... En la calle Real ibas con el coche, aparcabas delante de cualquier sitio que ibas, y en la fábrica había una fábrica de conserva y otra fábrica, las fábricas pues, procuraban trabajar la harina, los residuos de pescado como podían, porque no había casi ni fábrica. Es decir, ¿las conserveras cuándo nacieron? Las conserveras yo creo que fueron en los años 66, por ahí más o menos,
porque pasaron de fábricas de salazones a fábricas de conserva. Sí, porque estaba, digamos, lo que era... Antes era la salazón con la corvina. Sí, pero que estaba antes del Garavilla, ahí estaba un salazón, ¿no? Sí, una fábrica de salazón que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero era efectivamente cuando no había ni hielo, ¿no? Y fue cuando se creó la fábrica de hielo. Primero cuando yo llegué aquí había una fabriquita de hielo delante del castillo de San Gabriel. Sí. Y la fábrica era de don Juan Betancor López. Y la llevaba su hijo, don Andrés Betancor de León. También estaba Eduardo Cola ahí metido. Sí, y entonces antes se metían en todas las cosas de pesca y todo. Entonces, cuando yo llegué existían 4 fábricas de conserva, pero que estaban iniciando la sardina, porque al principio trabajaban poca cantidad y tenían que elaborar los restos que producían. Entonces, cuando yo dije que yo me venía yo estuve en un barco factoría japonés representando como apoderado de Lloré y Henares durante 5 años, le dije que me quería quedar en tierra. Entonces me ofrecieron venir aquí a la fábrica que estaban abriendo Atunera Gran Canaria, que era una fábrica dedicada a congelación de pescado y a fábrica de hielo. ¿Y esa dónde estaba? Esa estaba donde está, al lado de donde está hoy día Endesa, donde estaba la UNELCO, que antiguamente ahí estaba Termolanza. Vale. La termoeléctrica de Lanzarote. Arimarsa por ahí también, ¿no? Arimarsa después se puso más allá, detrás de la DISA, y donde está hoy día la empresa de agua de Inalsa. Entonces, cuando yo llegué, vine para la puesta en marcha de Atunera Gran Canaria, que era fábrica de hielo y congelación de pescado, porque ya les hacía falta congelar pescado y les hacía falta hielo para los barcos que iban aumentando para las fábricas de conserva. ¿Y Frigorza qué papel jugaba? Frigorza ese jugó un papel diferente. Frigorza, según tengo yo oído, porque yo no lo viví, fue cuando tenían los Islas, que fueron unos barcos que se hicieron en Lanzarote, congeladores, y lo hicieron una serie de señores que se reunieron, y el Isla el Islo La Graciosa, el Islo Lanzarote, el Islo de... Pero también era una especie era de frío, Era ¿no? todo de pescado, por supuesto. Pero el tema de conservación. Tenía conservación, exactamente. Y entonces, cuando yo llegué a Atunera en Canarias, estábamos haciendo las pruebas de puesta en marcha. Era una fábrica de hielo de aproximadamente 100 toneladas diarias, y una congelación también de sobre 80, 60, 90 toneladas diarias, y principalmente dedicada al atún, pero también congelábamos sardinas. Entonces fue cuando empezó la sardina a moverse en Lanzarote. ¿Y quién fue la primera fábrica que empezó a moverse? Bueno, cuando yo llegué estaban ya funcionando 4 fábricas. Estaba funcionando Lloré y Henares, Hijos de Ángel Ojeda, Rocar y Garavilla. Esas 4 estaban funcionando. Garavilla tenía su fábrica de hielo y todas sus cosas, ¿no? Y Lloré, Ojeda y Rocar eran socios, se unieron para formar una parte en Atunera que era Lloré, Ojeda y Juan Betancor López, para eliminar la fábrica de hielo que tenían en el Castillo San Gabriel. Y en Harinas del Mar entró Lloré, Ojeda y Rocar. Entonces yo vine para puesta en marcha de Atunera y empezar la fabricación de Harinas del Mar. Harinas del Mar. Que ahí lo que fabricaban eran los llamados subproductos, ¿no? Ahí montamos primero una fabriquita pequeña de Atlas Store, que era para trabajar unas 60 toneladas diarias de harina, de sardinas para harina, que era principalmente dedicada a los residuos de las 3 fábricas de pescado que había. ¿Cogían ustedes todos? Lloré, Ojeda y Rocar empezaron a aumentar su producción de conserva y tenían muchos residuos de cortar la cabeza y la cola. Y algunas sardinas que se les estropeaban. Entonces eso lo trabajamos nosotros en Harina del Mar. Entonces fue aumentando la cosa, y entonces Harina del Mar empezó con una planta de 60 toneladas, aumentamos una planta nueva de 120, ya nos fuimos a 180, y entonces ya no solo eran los residuos, sino que empezamos a contratar barcos
para pescar, solo para harina de pescado. Sí, que había diferencia entre la harina, yo me acuerdo ir al muelle y ver la que se destinaba para la conserva y pues la que se destinaba de forma diferente. Hubo dos sistemas. El primer sistema, cuando yo llegué, venía la sardina para conserva en cajas de madera. Sí. Y los barcos lo metían a bordo con camas de madera y hielo por encima. Le ponían un papel y hielo para no estropear la sardina. Y ya con el fuerza del tiempo empezaron a venir barcos atuneros convertidos en sardinales, que tenían sus tanques de salmuera. Entonces ahí ya conservaban todo. Ponían poca harina poca sardina dentro de los tanques para dedicarla a conserva y que la sardina no se estropeara. Y después más tarde, como nos hacía falta más producción para la fábrica de harina, ya dedicamos barcos enteros a trabajar sardinas solo para harina de pescado. Y llegó un momento que el puerto de Lanzarote fue de los puertos más importantes del mundo en la captura de sardinas. Entraba entre 2.000 y 2.500 toneladas diarias de sardinas. Es que era increíble. Es que la gente no... y Pedro sí pero cuando entraron las 2.500, ya estaba creada Agramar. Porque Agramar se hizo sobre los finales del 79, 80, por ahí más o menos. Yo estoy hablando... yo creo que fue más, 80 y tanto. No, 80 y poco, 80 y poco. Yo la conocí siendo... Mi padre trabajó en La Rocar y en Agramar también. Sí. Trabajó en los dos lugares. Agramar pues montó también principalmente Agramar se montó como fábrica de hielo y como fábrica de harina de pescado. Entonces, cuando Agramar montó su fábrica de harina de pescado, se fue a unas 500 toneladas al día. Y nosotros aumentamos también nuestra producción a 500 toneladas, harinas del mar. Y Garavilla tenía una cantidad para harina de pescado de unas 200 toneladas. O sea que al final eran sobre 1.300, 1.400 toneladas para harina de pescado nada más. Garavilla, en cambio, tengo entendido que fue la última que aguantó haciendo conserva. Sí, porque después... Ya muy poca, muy poca. Pero ten en cuenta que hemos tenido varios problemas, por ejemplo, cuando llegó el año 85, que el acuerdo de cuando Marruecos ocupó el Sáhara, hubo un acuerdo hasta el año 85. Y en el año 85 ya Marruecos dijo, se acabó. Entonces había que negociar un acuerdo nuevo para unos cupos y ya no con España y la Comunidad Europea. A pesar que lo que se llamaba el caladero canario sahariano, pero desde el año 85 ya se le dio a Marruecos. Sí, pero por cuestiones políticas. Porque realmente nunca ha sido nada. Ha sido de Marruecos. Ni todavía hoy. Eso fue cuando fue la Marcha Verde famosa. Ahora sí, porque es una provincia, según la última noticia. Pero bueno, la ONU todavía no lo ha reconocido. A mí me gustaría preguntarle primero, pues después de lo que está contando, si Lanzarote en algún momento, históricamente, le ha reconocido, reconoce toda la labor o el significado tan importante que tuvo la pesca en la isla de Lanzarote, y después, si no le queda un poco de pena porque se perdió de una manera tan precipitada, no se podía haber conservado de alguna manera, no las grandes fábricas, porque a lo mejor no combinaba por el tema de los objetivos que nos marcamos con el turismo, pero sí es verdad que se podía haber mantenido. Bueno, Lanzarote, en la época que yo llegué aquí, un 70-80% dependía de la pesca. Sí. Dependía de la pesca porque habían 4 conserveras, cada fábrica tenía 100 y pico personas cada una, las fábricas todas de harina de pescado, los congeladores atuneras, la otra, eran unos puestos de trabajo impresionantes. Y no solo eso, sino después había camiones, había agencias de viajes, agencias cocinatarias, habían talleres, había electricistas, había de todo. Electricistas, tiendas de suministro, porque también los Guerras y Benito fueron los que suministraban los víveres para toda la flota que vino. Y además, no solo vino la sardina, sino cuando empezó Atunera, empezamos a traer atuneros de Bermeo y Lequeitio para descargar aquí, para surtir a las fábricas de conserva que querían hacer también conservas de atún.
Y entonces vinieron los bermeanos, incluso Ojeda y Lloré y Rocar trajeron un señor de Bermeo que se llamaba Félix Andiche, le decía, porque era Félix el Grande, un tío que era natural de Bermeo, y era el enlace entre nosotros, Ojeda, Lloré y Rocar, y Atunera Gran Canaria, que era la que principalmente daba hielo y congelaba atún. Y vino para el enlace con los bermeanos. Pero la pregunta que estaba haciéndole Pedro, que yo también se la quería hacer, es ¿por qué cree que desapareció de manera casi repentina? Bueno, casi repentina, lo que digo en la sardina. No es repentino. Casi. En el año 85 vino el primer problema. Y en el 86 hubo un arreglo entre España, la Comunidad Europea y Marruecos. Estaba España por medio. Y entonces se hizo un nuevo arreglo, se hicieron sociedades hispano-marroquíes, que incluso del año 86 vino una cosa que ha habido en la vela, que es la regata Gadir. La regata Gadir la hicieron los consignatarios que estaban en Las Palmas, que hicieron sociedades hispano-marroquíes para poder trabajar en el Banco Sahariano. Y entonces me llamaron a mí a través de Servando Martínez, que era mi jefe, y eso. Jesús, podemos hacer una regata, porque yo fui 25 años directivo del Casino Club Náutico Arrecife. Hoy Real ¿no fue presidente de la Federación de Vela? Era presidente, era secretario nacional, regional de la clase NA y un montón de cosas. Y entonces, aprovechando eso, dice, queremos hacer una regata para un acercamiento entre Marruecos y Canarias. Y me encargaron que organizara y la organicé con el Club Náutico. Yo era directivo, estaba de presidente Julio Romero y estaba de vicepresidente Antonio Cabrera Márquez. Y yo era el de Náutica. Antonio el del juzgado, como le conocí. Sí, Antonio. Y entonces yo era el de Náutica e hicimos eso. Entonces los armadores, para incentivar esa regata, dieron unos premios en metálico para que la gente de Las Palmas y de aquí vinieran a esa regata. Y fueran y de hecho... Lo mismo que se hace ahora. De hecho, lo hicieron a través mío, hasta el punto de que me ingresaron un dinero en mi cuenta particular para que yo diera después los premios en efectivo según la clasificación. No al Club Náutico. Pues ahora lo que haciéndolo lo hice yo. Eso es un peligro ahora. No, pero eso lo hice yo, pero yo ese peligro jamás lo he tenido. No, pero yo de todas maneras tengo entendido, porque yo de alguna manera también en aquella época yo me iniciaba como periodista en aquella época, iba mucho, iba cada 2 días a la semana, me iba yo por Nao y hablaba con los empresarios, con los trabajadores, con los sindicatos también. Usted también puede contar batallas, muchas de aquellas negociaciones de hasta altas horas de la noche que se hacía con los sindicatos. Porque, muchísimas. Bueno, una de las huelgas más importantes que hubo en Lanzarote después de la famosa esta de medio ambiente fue la del sector pesquero, ¿no? Exactamente, hubo con comisiones obreras y la UGT. Y también estaba el SOC en aquella época. No, en la más fuerte no estaba el SOC todavía. El SOC yo siempre me acordaré del lema aquel de era muy niño yo, pero decía, extinga rastrero, defienda al marinero. Yo no sé si tenía razón o no, pero la cosa que era el director. Sí, lo recuerdo, pero siendo un niño. A mí, don Jesús, me gustaría reiterarte el tema de si cree que se ha tenido memoria por parte de Lanzarote con respecto a lo que significó la pesca en Lanzarote. Pues no sé si puede haber alguna memoria. Yo realmente no... esta es la segunda vez que hablo de pesca en Lanzarote y yo estoy retirado hace 30 años. Imagínate, más o menos. Yo dejé la pesca en el año 97, o sea, hace 27 años por ahí. Y entonces, la única reunión que tuve yo para hablar de pesca y de todas estas cosas, porque estuve muchos años, yo venía de Las Palmas, en Las Palmas estuve 11 años en pesca, pues yo empecé a trabajar en la pesca con 18 años, estuve en un barco factoría 5 años y todas esas cosas. Y entonces, el único sitio donde se hizo una cosa por la pesca fue en el Torrelavega, estando de presidente en Mundo de la O, porque Mundo trabajaba conmigo. Entonces me pidió que por favor querían hacer una jornada y yo, por supuesto, como con todo el mundo, yo siempre me presto a colaborar con todas las personas que lo necesitan. Se han hecho cosas puntuales, yo creo que se han hecho cosas puntuales, pero yo creo que necesita un reconocimiento mucho mayor. El famoso museo de la pesca. Lo último fue el mural de
de Frigorza precisamente. Una trabajadora de la antigua Garavilla se le puso una estatua en la medular y poco más. Yo creo que de los principales homenajes que podía hacerle la pesca también, aparte del museo, es recuperar la barca aquella que no sé qué estilo de barca es ahora, pero la que está en Puerto Nado, por ejemplo. Sí, pero ese es un barco que iba para abajo a Cabo Blanco, más que nada. Era cuando la época de los salazones. Claro. Porque Canarias empezó, no con las corvinas y todo. No, la corvina principalmente, porque Canarias al principio era salazones. Cuando yo empecé en Las Palmas, Lloré y Henares, Ojeda, y tenían los grandes tendederos de salazones. Y entonces empezamos después yo estuve trabajando la barrica que se veía en la barrica también. Estuve trabajando en una fábrica parecida a Tunera que se llamaba Farpe, que era congelación de pescado y fábrica de hielo. Ahí fue donde yo me inicié. Y aquí, usted lo conoció también, ¿qué papel jugaron bueno, porque los consignatarios y en este caso los armadores, pues habían varios, ¿no? Importantes en la isla de Lanzarote. Pero había uno que fue un poco el que los unió, fue Juan Betancor, un poco. Juan Betancor Borges era un hombre que tenía las ideas muy claras de la pesca. Y él promocionó muchas cosas. Tuvo mala suerte en algunas, pero fue un señor que unió, que coordinó, porque Agramar salió de una idea de él. O sea, que él empezó... Y que no era fácil unir a los armadores. Y yo cuando terminé mi última época, cuando Harinas del Mar iba a cerrar y Atunera desapareció y tal, pues yo me quedé así y Juan Betancor estuvo llevando esa fábrica para intentar salvarla. Y estuvimos trabajando unos 4 o 5 años más. ¿Entiendes? Pero Juan Betancor... Manuel de la Cruz también fue importante, ¿no? Juan Betancor, Manolo de la Cruz, Leandro Sanginés, ¿cómo se llama? Salvador Toledo, que fue y después pues Lloré, Ojeda y Rocar y Garavilla. ¿Entiendes? Yo los gerentes que habían antes, en Lloré estaba Miguel Linares, en Rocar estaba don Vicente Plata, y después venía don Gonzalo Alonso de Las Palmas, y en Ojeda estaba don Vicente Vila, que hoy tiene una calle en Playa Honda. Y después en Garavilla estaba José Manuel Fajardo Montero, que también murió marido de Mariluz Villalobos. Eso era la gente que yo me acuerdo, porque esa época, pues, eso, pero que hacíamos muchos reportajes. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de la edad que tengo, que todavía tengo buena salud y me acuerdo muchas cosas. Con usted también hablé, usted ni se acuerda, pero yo cuando era un chinijo periodista, hablaba con Fajardo mucho, porque fue, ya digo, fue de las últimas que mantuvo, recuerdo, el tema de la conserva. Fue Garavilla. Sí, Garavilla de las últimas. Pero Agramar también fue de las últimas. Pero porque Agramar, después Agramar montó fábrica de conserva. Sí, es verdad, al final. O sea, en su última etapa, Agramar montó fábrica de conserva. ¿Y dónde se vendían las latas, las famosas conservas de Lanzarote? Vamos a ver, las latas, el conserva de Lanzarote, Garavilla siempre iba por su cuenta. Y Lloré, Ojeda y Rocar vendían una parte en el mercado nacional. Y luego crearon una empresa que se llamaba Grescope. Esa empresa Grescope vendía principalmente la conserva en África. Y en África tenían un representante, pues yo lo conocí y tuve la satisfacción se llamaba John Francis, que trabajaba mucho con Lloré, Ojeda y Rocar. Y Lloré y Henares también tenía un destinatario de cuando yo estaba en Las Palmas, de mandarle pescado congelado, que se llamaba Panayotis Stamatopoulos, en Grecia. Y entonces la mujer de Panayotis Stamatopoulos y la mujer de John Francis, las dos se llamaban igual, se llamaban Toula. Y Lloré y Henares con el tiempo hizo un barco congelador grande y le puso de nombre el Toula. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero en África, ¿en qué zonas de África? En toda el continente. Lo mismo. Porque era importante por el tema de la FAO, ¿no? Pero por el tema de la proteína. Lo mismo embarcaban, antes toda la salazón principalmente iba para África. ¿También? ¿El salazón también? Claro, todo para África. Entonces, aprovechando los mismos canales, pasaron del salazón a la conserva y al pescado congelado. Porque yo estuve en Farpe 5 años y en esos 5 años embarcábamos mucho pescado congelado para Ghana, para Takoradi, para Tema, para muchos puertos. Pero la verdad, puertos africanos. La verdad que tengo entendido que ya al final se dejó de vender porque
habían dificultades a la hora de cobrar. Bueno, eso ya es lógico que es lo que haya pasado. Claro, a mí sí me y gustaría... tenían al final tenían ellos una marca que se llamaba Carnaval. Ah, sí. Sí, y la hacían las 3 fábricas, la misma lata la hacían las 3. Para venderla a África. Y la vendían toda a África a través de Grescopy. No sé si usted tendrá morriña o no, si alguna vez se acercará a Puerto Nao, que era el puerto base de todo esto que estamos contando. ¿Qué le parece ahora cuando se acerca al muelle Nao? Estoy seguro que a usted lo dejarán entrar, pero que esté restringido el acceso al puerto. Eso es para echarse a llorar. Sí, ¿no? Porque nosotros en Puerto Nao hubo grandes peleas por los atraques de los barcos. Teníamos tantos barcos pescando sardinas para conserva, sardinas para su producto, atún, hasta Tasarte, porque los barcos, la Rocar trabajó mucho Tasarte también, y tenían los puntas, el Punta Tenerife, Punta Jandía, Punta Gran, Punta Blanca, todo eso trabajaron mucho, y después habían barquitos de Lanzarote que se dedicaban al Tasarte y iban para Rocar. Y entonces todos querían atracar en Puerto Nao, y era más chico que lo que hay ahora. Mucho más chico. Y entonces había unas peleas que los representantes de cada fábrica, desde las 5 a las 6 de la mañana estaban allí, y muchos barcos les decía que dieran máquinas para atracar, llegar primero y poder atracar. Porque había una lucha, eso era una riqueza impresionante. ¿Y cómo se llama, Panta, cuando uno atraca pegado al otro? A barloar. Al barloar. A barloar. Pues hasta 4 vi yo allí. Sí, a barloar todo, porque después cuando uno salía, entraba otro, salía uno, iban trabajando. Ya digo, en Lanzarote, en sardinas, entraban más de 2.000 toneladas al día. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar fue en el año 83, pero yo ya iba por ese muelle, sobre todo por Juan Betancor, que era familiar mío, era mi cuñado. Sí, era tu cuñado, sí. Y entonces yo recuerdo que en aquellos momentos, trabajando directamente, no estoy diciendo de manera indirecta, directamente entre los sardinales, los de artesanales, había 1.400 personas, recuerdo, trabajando directamente. Sí, no, pero había más, porque las fábricas... no, si contar las fábricas, digo marineros. Marineros, claro. Es que ten en cuenta, llevaban mucha gente. Un sardinal llevaba a lo menos 28 personas a bordo. Un sardinal llevaba mucha, porque era mucha mano de obra. Había que llenar la sardina en caja. En cajas de madera, los barcos llenos de cajas. Eran los de hierro, eso que llegaron. No, de hierro eso después. Madera. Y de hierro pero después. Eso ya lo dices tú. Los de madera también. Los primeros, pues primero todo el mundo tenía sus barcos, y después fueron aumentando, viniendo barcos mayores. Lloré Llenares se trajo primero al Roquenublo, Tafira, Alicante, Villajoyosa, al Tei de Mogán, que eso es, y Ojeda tenía al Mariazun y al Costa Gaditana y todo. Todos fueron trayendo barcos y cada vez eran más grandes y llevaban más gente. Hasta el final, después, porque llegaron a ver, creo, estoy hablando de memoria, pero más de 40 barcos destinados al tema de las sardinas, directo e indirectamente. Y luego ya fue cuando, ya al final, cuando los convenios con Marruecos. Sí, con Marruecos ya no era rentable. Y si tuvieron que hacer lo que usted dijo, llegar a acuerdos con las empresas marroquíes, y fue cuando llegó el Jayalá y... Sí, después, por ejemplo, Harina del Mar trajo al Playa del Lequeito y Playa Bermeo. Después Garavilla, a través de Salvador Toledo, y eso trajeron el Jayalá, el Quima, después lo del Marlín, después... Agramar trajo a Lichas Norte, el Albacora 6 y todo, y trajo a Layones, al Zar, que esos eran barcos de pesca nova, que yo lo vi en la costa de África, y después se hizo una sociedad que entró Lloré, Ojeda, Rocar y Agramar, las 4, y entonces esa empresa la llevaba Juan Betancor, y yo ya era apoderado con Juan, éramos los dos los que llevábamos eso, y entonces eso... Invercasa trajo 3 barcos, trajo uno grande que se llamaba el Marlín, que traía sobre 1.000 toneladas en cada viaje, y luego estaban el Marsuín y el Dofín, que traían 200 y pico cada uno. En la época buena aquella, ¿cuánto podía ganar un buen patrón de pesca? Yo me acuerdo que el patrón del Marlín muchas veces pasó del 1.000.000 de pesetas al mes. En aquella época era dinero, ¿eh? Hombre, era una fortuna. Pero claro, es el más que ganaba, pero después ganar 800, 700, y los marineros
300 pero y muchos 200 iban a la al parte, mes. Pero iban a la parte. Claro, también, iban a la parte, pero se cuando había se ganaba mucho dinero y el dinero circulaba en Arrecife, se notaba que había dinero. Cuando venían, bueno. Ten en cuenta que los barcos se trabajaban un promedio de 8 o 9 meses. Después había 3 meses que no se trabajaba, que aprovechaban para reparar los barcos, pintarlos, reparar redes, etcétera, etcétera. Efectivamente. Si no hemos quedado sin tiempo, yo la última pregunta que haría es, ¿tiene algún futuro la pesca en Lanzarote? Me refiero ya no volver al tiempo de la sardina, que eso ya es imposible, pero ¿por dónde ve usted que habría que todavía alguna actividad rentable? Porque el pescado se vende, todo el pescado que se pesca se vende. Sí, pero lo que estoy viendo es que cada vez hay más restricciones. Sí. Los atuneros pues no pueden cobrar... por ejemplo, el atún rojo, que antes era el patudo y que nadie lo quería. Yo en la atunera congelé mucho patudo y después cuando tenía un contenedor para 7, 8, 9 toneladas de pescado congelado lo mandaba a Torrevieja, en Alicante, para hacer mojama. Y ese atún rojo hoy día vale un montón. Yo me acuerdo de congelar en mi fábrica, en la atunera, un atún rojo, un patudo de 465 kilos y de 3 metros de perímetro el bicho. Pero ahora creo que le llaman diferente el patudo. Ahora le llaman el atún rojo. Sí, pero y también le llaman patudo a otro, ¿no? No, el patudo, ese era el patudo. Después está en las especies de atún, está el yellowfin, el biguey, todas esas cosas. Sí. El bonito del norte, el listado sierra y todo, hay varias clases. Pues Pedro, te voy a dejar la última pregunta si quieres hacer alguna más. Porque me están echando. A mí me ha parecido muy interesante también volver a tiempo que yo era un pequeñito, era muy pequeñito. Pero tu padre, ¿verdad? Que estaba relacionado con la pesca, con rocar. Toda la vida con la rocar y con agramar y con otras, y con las cofradías y esto. Yo por curiosidad ya, porque tuve la oportunidad de ir este verano a Bermeo y es un sitio donde sí han mantenido, se han abierto al turismo también, pero sí han mantenido también el negocio pesquero e incluso con astilleros y todo. Sí, pero es que Bermeo tiene otra cosa, otro tipo de pesca. Ellos tienen la pesca de la anchoa. Y tienen la anchoa y tienen el bonito del norte. El muelle, y usted seguro que estaba allí, tenía muchas similitudes con Puerto Nado. Ellos eso lo tienen porque es en sus aguas. No dependen, nosotros dependemos de Marruecos y ya no dependemos ni de eso. Y la Unión Europea no está por la labor tampoco, que es de donde nosotros dependemos. Es que el caladero. Es que los vascos tienen su agua delante. Su caladero. Y tienen su caladero y tienen la época de la anchoa, la época del atún, la época del bonito y todas esas cosas. Y es diferente. Y nosotros no. Y nosotros no lo tenemos. Nosotros antes, cuando el Sáhara era española, se llamaba el Banco Canario Sahariano, precisamente. Pero claro, tras la Marcha Verde, eso se rompe. Sí, pero se mantuvo el banco durante tiempo, hasta el 85, como dice bien don Jesús Quevedo, pero lo cierto es que después ya Marruecos obviamente fue cada vez apretando más las clavijas, pedía más dinero cada vez más por las licencias y llegó un momento en que ya, de hecho, se prohibió pescar y ya solo podías pescar si tenías el barco bandera marroquí, creo que era así, ¿no? Gente de Marruecos. Todos los barcos obligados a tener gente de Marruecos. Claro. Yo trabajé en el Banco Sahariano, en el Aguasumaru, por cuenta de Llore Linares, y aquello era una mina, pues teníamos un barco grande que congelaba 200 toneladas diarias. Y el barco tenía capacidad para 8.000 toneladas. Y yo lo que digo ahora, y eso no sé si usted se ha hecho la pregunta, porque mire que allí era un banco de sardinas impresionante, ¿no? Sí. ¿Ahora allí todavía sigue habiendo sardinas? Sigue habiendo porque los barcos marroquíes siguen cogiendo sardinas y Marruecos sigue haciendo sardinas en conserva. Porque ya aprendieron más que nosotros ya. Claro, como todo, pues si lo tienen delante de las fábricas estarán allí. Sí, porque antes no había, antes ellos no sabían coger como nosotros. Sí, pero ahora todos aprendieron. Ellos aprendieron y lo tienen delante como los vascos tienen delante de su casa el caladero. Efectivamente, que son marroquíes pero no bobos como creen algunos. Don Jesús Quevedo, muchas gracias. A su disposición siempre para lo que crean conveniente. Pues porque a veces es la memoria viva, que a veces el Lanzarote se olvida de que existió una actividad pesquera y sobre todo a la gente más joven, aquellos que tienen hasta 30 y 35 años, es que se olvidan de que lo que era pero Lanzarote. Que no lo han conocido también, no que no se olvida, que no lo han conocido. Es que la sardina Lanzarote terminó en el año 98. Sí, 98 ya. Desde el 98 para acá ya no ha habido nada. Claro.
Pues don Jesús, lo dicho, un fuerte gracias abrazo. al turismo. Y recuerdo a la familia. Muchas gracias. Don Pedro. Hasta el jueves. Me acaba de llamar su madre. Venga, hoy tiene potaje de lentejas. Otra vez potaje de lentejas. Otra vez te toca potaje. Mira, mientras tenga la piña dentro. Creo que es el mismo de ayer. Pero el que quiere lo come y el que no lo deja. De todas maneras, el potaje de ayer dice que está más bueno. Está más bueno hoy. Más bueno normalmente porque está más reposadito. A ver si un día dices lo que comes tú en tu casa, preparado yo como por ti, lo primero que me madre. encuentre, pero también hago muy buenos potajes. La verdad que sí. Esto es otra de las cosas que ya la gente joven es increíble. A mí me gusta un buen potaje. No, te gusta pero hacerlo, digo. No, comérmelo, que hacerlo, si no sé hacerlo. Pero yo sé hacerlo. Eso es por haber tenido 11 hermanos, ¿sabes? Sí, seguramente. Te obligaba yo tengo en el lado contrario. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.